Gracias, doctor, por atendernos. Estamos hablando con Sebastián, que suele cubrir bastante los juicios orales donde vos estás y dice, el doctor tiene una característica que no le tiembla mucho el pulso para sentenciar o absolver. Y yo le estaba diciendo, y así no tiene que ser. Si corresponde, Mm, se condena, si le corresponde, se absuelve, sea quien sea el que esté del otro lado. Así es, doctor. Así mismo es la misión que nos dio el Poder Judicial de resolver conflictos, ¿verdad? Se absuelve y se condena. En un proceso no hay empate. En un proceso no hay empate, definitivamente, ¿verdad? Y si se construye el tipo penal y si se comprueba la participación del procesado, se lo tiene que condenar. Y punto. Así mismo, así de simple es el tema, ¿verdad? Doctor, te Uno, presentaste para concursar por un lugar en la Corte Suprema de Justicia. sí, yo tengo 36 años de abogado y 22 años después. Tengo todas las acreditaciones técnicas, ¿verdad? Pero como uno sabe, generalmente esos cargos como tiene que ser, son de carácter político, ¿verdad? Sí, Entonces sí, uno está supeditado a los vaivenes de ese tipo, ¿verdad? Esa es la regla del juego y uno se somete a esa regla. claro, claro, porque sería de necios incluso querer tapar eso. Es una suerte, un concurso técnico, pero a la vez arropado por la política, ¿verdad? Eh, Sí, sí, y no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo es la clase política que usualmente designa a un ministro de Corte Suprema de Justicia. pero tener las condiciones suficientes y necesarias, doctor, para poder concursar y llegar a ese lugar. Sí, no, tenemos todo el doctorado hace 20 años, una maestría que defendí por vez primera hace 30, tengo otra maestría, tengo libros escritos, investigaciones, docencia, se tiene todo lo técnico, por así decirlo. En qué trabajaría, doctor, al llegar a la corte? O sea, lo primero, ¿qué harías? En la sala constitucional, doctor, ¿verdad? Este escaño, Ocurre como decía un amigo, ¿verdad? En este país pues, hay mucha gente que conoce derecho, ¿verdad? Y una de ellas sería trabajar directamente en un sistema de carrera administrativa y otro sistema de carrera para los jueces, ¿verdad? Judicial que no tenemos. sí, Nosotros somos el único país que no tenemos ley de carrera tanto judicial como administrativa adscrita al Poder Judicial. El único país en Latinoamérica y me parece que somos uno de los pocos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver de cómo, qué criterios se tiene que utilizar para que uno ingrese, que ya está establecido a nivel de consejo, pero creo que tiene que ser de alguna forma también establecido por una Corte Suprema, ya sea a través de un proyecto de acordada o de ley, ¿verdad? Porque al no haber, vamos a decir, ese tipo de directivas legales, los márgenes de discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia son bastante elevadas en ese punto. Yo creo que hay que respetar un poco la experiencia del postulante, su mérito tanto laborales o académicos. porque de ahí también inicia del mecanismo o del método de elección de los magistrados, muchas veces inician los problemas grandes que tiene el Poder Judicial, doctor. O sea, Exacto. Lamentablemente hay una discusión muy grande a nivel político de quién tiene que ser juez, quién tiene que ser fiscal, ¿verdad? Pero hay una regla clara a nivel de ley de carrera, por ejemplo. Yo creo que cualquier país mínimamente formalizado tiene su ley de carrera. Nosotros todavía no la tenemos. Y otro tema, ¿verdad?, de que llama mucho la atención, sobre todo en el derecho comparado, si comparamos los diversos sistemas, tal vez en nuestro país es el único que nos exija, vamos a decir, un perfil psicológico del que se postula. Se postula, vamos a decir, para un cargo en la función jurisdiccional, ¿verdad? El único que habló de eso fue un miembro del Consejo actual que representa, tengo entendido, al Senado y que en este momento no sé su nombre, ¿verdad? El perfil psicológico del futuro juez o fiscal o defensor tiene que estar bien establecido, ¿verdad? Como una norma más o un requisito más que cumplir, ¿verdad? sí, qué interesante, una estándar, un perfil psicológico, a ver cómo puede responder a presión, ¿verdad? Porque ustedes como jueces trabajan todo el tiempo bajo presión.
Claro, tenemos, como es normal, la presión del profesional que quiere que se resuelva sus causas, ¿verdad? Es absolutamente normal y uno tiene que estar, por así decirlo, dispuesto a sobrellevar, vamos a decir, lo pesado que es nuestro sistema jurisdiccional, ¿verdad? En ese punto, el recargo de trabajo que es inmenso a nivel de tribunales de sentencia es una cosa increíble, ¿verdad? Con 3 o 4 audiencias por día que se tiene, y obviamente eso se tiene que mejorar, ¿verdad? Incorporando algunas instituciones que se puede a partir de lo que tenemos constitucionalmente podemos establecerlo, ¿verdad? Muchos piensan en el cambio de la Constitución Nacional, pero eso es a muy largo plazo y el problema es ahí más, tenemos que resolverlo, ¿verdad? Sí, claro. Ahora tenemos que resolver algunos problemas porque llamar a una convención nacional constituyente y compañía se puede alargar mucho en tiempo, ¿verdad? Sí, Doctor, no sé, felicitarte por la valentía de presentarte, porque también se necesita de mucha valentía de presentarte, porque no es un cargo fácil, no solo son las mieles del poder, sino que es un lugar donde realmente implica mucho esfuerzo, mucha dedicación y por sobre todas las cosas valentía. sí, te agradezco por el concepto, mi querido amigo. Gracias, doctor, y vamos a seguir en contacto. Estamos a la orden, muchas gracias por la entrevista y cualquier consulta siempre estamos dispuestos. Sobre todo es interesante lo que ustedes hacen, ¿verdad? Porque son, vamos a decir, un programa especializado dando información judicial y lo que me agrada es que tal vez sean uno de los pocos que directamente consultan con la fuente, ¿verdad? Y eso es importante porque alguna vez también fui un periodista profesional y me acuerdo cuando estaba trabajando en Última Hora como cronista judicial y comentarista político, el señor Rojas, al quien cariñosamente le llamamos Papu, nos decía, mira, ustedes tienen que comprobar, consultar con la fuente, comprobar esta fuente, porque lo que uno escribe es mucho más pesado que una condena judicial. Uno escribe y habla en tono de reproche sin tener comprobado, creo que es muy pesado en algunos casos. Así que Así, así. mis felicitaciones a ustedes por el estupendo programa que siempre tienen y sobre todo porque se especializan en un tema que por fin la ciudadanía va más o menos, gracias a ustedes y a otros medios, tomando el pulso de lo que es la actividad judicial. Gracias, doctor, por los conceptos. Fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Usted está escuchando PDS. Manuel Aguirre, juez penal de Sentencia número 5. y también 4, ¿verdad? 4 está interinando el 4. Mira.